Bienvenidos, bienvenidas. Tengan todos ustedes un excelente día, comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Instituto de Ciencia Política. Este día vamos a presentar un conversatorio que lleva por nombre Diálogos de Autonomía, Experiencias en Latinoamérica, y nos acompaña el doctor Michael Fackler, que es profesor titular en el Instituto de Sociología en la Universidad de Leibniz, Hannover. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos. También nos acompaña la doctora Natividad Gutiérrez Chong. La doctora es experta en temas de autonomía y territorio. La doctora es profesora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el nivel está en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Y también nos honra con su presencia. Muchas gracias, doctora Natividad. Bien, pues hay asuntos en Latinoamérica que pueden verse muy convulsos en algún momento y tienen mucho que ver también con los asuntos de cómo entendemos nosotros la convivencia dentro de lo que se llama un Estado-nación que fue configurado a partir de relaciones de poder muy específicas, pero que no necesariamente corresponden a realidades locales o micro realidades que uno vive cotidianamente. Hay pueblos, hay demandas específicas, hay ideas de cómo es la convivencia, ideas de qué es el espacio, y también somos testigos, pues, de historias de despojos. En este contexto, una de las experiencias más importantes de convivencia que se tienen en América Latina es el país de Bolivia, que ha sido actualmente configurado de manera inclusiva pensando en los pueblos originarios. Y este va a ser el punto de partida para nuestra discusión, y aquí yo le dejo la palabra al doctor Michael Fackler para que nos comente cómo la experiencia de Bolivia podría poner a discusión en el sentido de la palabra las experiencias que se han tenido ahí de los pueblos originarios, estos conceptos de autonomía, territorios y convivencias o coexistencias, en su caso con diferentes modelos de territorialidad. Adelante, Michael. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar compartir mi pantalla con ustedes. Ojalá que funcione. ¿No? Sí, ya, listo. ¿La pueden ver? Ajá. Sí, lo que tú ves, vemos nosotros. Sí, ya no los veo. Ya no los logro ver. Pero ustedes por lo menos ven mi pantalla, ¿sí? Sí, te estamos viendo a ti y la presentación. Ah, ya, yo solo veo la presentación. Entonces yo espero que, a ver si logro verme a mí mismo también. Me gustaría mucho. Si no, entonces yo simplemente empiezo. Esto va a ser mejor. Muy bien. Ah, ya los veo. Entonces, muchas gracias. Ahora sí voy a empezar a aprovechar el tiempo. El marco temporal no es tan largo, por lo tanto tengo que aprovecharlo bien. Muchas gracias. Me alegra mucho estar con ustedes. Es impresionante estar aquí en Alemania y en contacto con muchas personas en México y quizás también con algunos estudiantes en Alemania que están escuchando. Como hoy tuve clase, entonces yo mencioné también esta presentación hoy. Este diálogo. Entonces, un gran honor estar con todos ustedes. Lo que se me encargó es hablar un poco sobre la autonomía, la experiencia boliviana de la autonomía. Entonces, a continuación, intentaré dar una breve mirada a la autonomía indígena en Bolivia.
Comienzo con la observación de que en el año 2009 Bolivia se dotó de una nueva constitución política. Define el Estado como plurinacional. Responde con esto a una demanda central de los movimientos indígenas de Bolivia y también de Latinoamérica, lo que es el derecho a la autonomía territorial. Cito la Constitución boliviana, su segundo artículo. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Más allá de esta extensa formulación constitucional, hay otras razones por las que los derechos indígenas son particularmente relevantes para el país de Bolivia. Primero, Bolivia es considerado el país latinoamericano con el porcentaje más alto de población indígena. El mapa de la izquierda también indica que las lenguas indígenas son de gran importancia en todo el país. Segundo, en Bolivia se han aprobado varias leyes para implementar los derechos constitucionales, entre otros el derecho al autogobierno. Ustedes pueden ver en la pantalla la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y también el derecho a la jurisdicción indígena. A la derecha del diapositivo ven ustedes unas cartillas para explicar la ley de deslinde jurisdiccional que regula la relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. Tercero, sobre la base de la legislación, se ha iniciado una serie de intentos, algunos de ellos exitosos, de establecer autonomías territoriales, o como se dice en Bolivia, autonomías indígenas. En Bolivia existen dos vías fundamentales para implementar el derecho a la autonomía indígena. Primero, por la vía municipal, esto es, por municipios cuya población decide adoptar la condición de autonomía indígena. Este es el caso de la autonomía de Charagua. Ustedes ven en el centro de la pantalla el territorio de esta autonomía territorial. Y la otra vía es el segundo camino hacia la autonomía consiste en la adopción de esta condición por parte de propiedades agrarias colectivas, las llamadas tierras comunitarias de origen, que existen en Bolivia desde los años 1990. Este es el caso de la autonomía de Racaipampa, que ustedes pueden ver en la izquierda de la pantalla. Para ambos caminos, la condición central es elaborar el estatuto autonómico que debe ser la norma básica de la respectiva entidad territorial. Por la derecha de la pantalla ustedes ven el estatuto de la autonomía de Charagua. Cito la Ley Marco de Autonomías. El estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado. El estatuto expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas, y sus competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado. El tema de este diálogo es, en efecto, ¿qué es la autonomía? Sin embargo, me parece más razonable primero decir lo que no es. Un primer punto es bastante obvio. En Bolivia no se entiende la autonomía como el derecho al separatismo y a la independencia. Un segundo punto se refiere a la cuestión de si la autonomía significa el reconocimiento o la restauración de territorios ancestrales. De nuevo, la respuesta es no. Las tierras comunitarias de origen, así como los municipios del país,
son generalmente inconsistentes con territorios ancestrales o también con las zonas habitadas actualmente por personas que pertenecen a un mismo grupo lingüístico. La autonomía indígena contradice, por lo tanto, planteamientos que en algunas partes de Bolivia se refieren a la restauración de territorios más amplios precoloniales. Las siguientes consideraciones también tocan la cuestión de lo que no es la autonomía, pero sin embargo muestran también lo que podría ser. En principio hay que decir que la nueva Constitución despertó grandes expectativas. Sin embargo, mientras tanto se han identificado también obstáculos. Un primer punto se refiere a las competencias de la autonomía. A este respecto, se ha señalado la falta de control sobre los recursos naturales no renovables. También se han señalado numerosas restricciones en el ámbito de la jurisdicción indígena. Un segundo punto se refiere al reconocimiento de los usos y costumbres. En Bolivia, los derechos de autonomía no significan un pleno reconocimiento de las instituciones sociales de las comunidades indígenas. En su lugar, se ha observado la creación de sistemas políticos híbridos, en los que el poder político se equilibra entre órganos ejecutivos y asambleas deliberativas. Ambos aspectos han recibido fuertes críticas en Bolivia y más allá de Bolivia, pero esto, en mi opinión, no significa que la autonomía no pueda ser muy significativa para la población indígena. Por ejemplo, diversos estudios consideran que el establecimiento de la asamblea como órgano de gobierno en muchas zonas que ahora son autónomas es una importante expresión de autonomía. Por ejemplo, promueve la participación política intercultural. Esto es muy importante porque muchas veces no son grupos homogéneos en los que son ahora territorios, sino que hay también otros grupos de población, por ejemplo, personas que se identifican criollos, mestizos. Entonces, promueve participación intercultural. Y también, como han visto varios estudios, la asamblea promulga una forma de autogobierno que es importante para grupos indígenas en muchas regiones de Bolivia, por ejemplo, en cuanto a participación. Cabe señalar a lo último también que la creación de gobiernos indígenas cambia la relación de la población indígena con la sociedad general y el Estado central. Ciertamente, las instituciones que se han creado, que se han fundado, no tienen la facultad de determinar plenamente el desarrollo en sus territorios, pero sí significan una transferencia de poder político y económico a grupos históricamente marginados. Las nuevas instituciones que estos grupos han construido para ejercer el autogobierno ya no son sociedad civil, sino que se han convertido en una parte integrante del Estado y de esta manera construyen nuevas relaciones con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Mijael. Pues, doctora Natividad, pues hay varios puntos que podemos entrelazar y comentar en esto. ¿Es Bolivia acaso un modelo de convivencia en cuanto a pueblos originarios, autonomías y territorio, doctora? Bueno, muy buenos días a todos, gusto en saludarles. Quisiera yo tomar la oportunidad que Michael puso de entender desde ahora qué no es autonomía, porque ahí surgen bastantes malos entendidos y exageraciones, ¿sí? Exageraciones que no solamente distorsionan la teoría política, ¿no? De lo que es el Estado, qué es la autonomía, cuál es la relación entre Estado y autonomía, sino que también tiene
tiene algunas consecuencias en cuanto a la forma de organización que tienen los pueblos, ¿no? Tanto, y esto lo digo desde Bolivia hasta México. Completamente de acuerdo que la autonomía no es separatismo, no es independencia. No hay ningún indicio en todo el continente americano de algún grupo con alguna organización política que esté buscando su propio Estado o separarse del Estado existente. No digo que no va a ocurrir, por ahora no está ocurriendo. Esto significa entonces que hay que ver que la construcción, lo que más bien están buscando las organizaciones, porque yo aquí veo que el actor principal para entender la construcción de autonomías necesariamente requiere la identificación de los actores. Y uno de los actores más importantes es, sin duda, la fundación de organizaciones políticas de pueblos indígenas, que son las que están llevando a cabo estos procesos. El MAS, por ejemplo, ¿no? En Bolivia. Bueno, entonces, habiendo dicho que la autonomía no es independencia, no es separatismo, reafirmo lo que dice Michael, hay otros dos puntos de vista que, bueno, no son puntos de vista, más bien procesos, situaciones que han estado siendo documentados con mucha seriedad. Uno es pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico no es autonomía como la forma de delimitación de territorio y construcción de autogobierno. Ayuda en gran medida a esas metas, pero el pluralismo jurídico, pluralismo alternativo también, no es autonomía. Tampoco sería autonomía, esto podría ser discutible, son el sistema normativo de usos y costumbres que está normado en el caso de Oaxaca en México. Ese todavía es otro plan, otro proceso que, como también bien ha dicho Michael, pues es delicado. El Estado boliviano prefiere los mecanismos híbridos, porque los mecanismos híbridos son los que hacen posible el autogobierno o la libre determinación dentro de un territorio autónomo específico, ¿sí? Entonces, el proceso es, empezamos delimitando el territorio, recuperando tierras. Eso es bastante delicado, como lo ha dicho Michael. No se trata de recuperar territorios ancestrales, sino de reubicación. Parece que puede ser la solución. Esto seguramente él lo va a explicar con más detalle. Y esta situación de que hay dos, pues hay una visión también, vamos, muy primordialista, buscando establecer el argumento de que se trata de recuperaciones ancestrales y de vuelta al pasado, de volveréis de millones, ¿no? De volver a instaurar formas políticas anteriores a la colonia. Esto creo que también es parte de una retórica que se maneja a nivel de liderazgo y de intelectual indígena, claro que con potencia, claro que es muy importante hacer ese llamado a las masas de la vuelta al pasado, pero que poco tiene que ver con la realidad, poco tiene que ver con lo que realmente está pasando, que es un Estado que sí es con una apertura plurinacional, con una vocación o una disposición de refundación muy importante, pero que tampoco está haciendo
una apertura para socavar ese Estado. Está por debajo la unidad del Estado en su carácter plurinacional. Hay 2 o 3 cosas que me gustaría comentar, pero pues las podemos ir dejando si es necesario para ir conversando más bien. Gracias, doctora Natividad. Y sin embargo, en los recientes hechos políticos que han sucedido en Bolivia, parece que una lectura podría ser: hay un territorio y hay un pueblo y hay una nación. Otra vez este llamado a entender la nación, entender un territorio determinado y una población homogénea. Aquí, en este contexto, doctora Natividad, y después le daremos la palabra a Mijael, parece que a pesar de haber pueblos originarios, todavía persiste esta idea de nación, Estado, como un monolito, como lo que no da espacio a la pluralidad. Muchas gracias por tus comentarios, doctora. Sí, bueno, no hay que olvidar que América Latina enfrenta, como el resto del mundo, un proceso de construcción de la nación por el Estado, lo que se conoce en teoría política como nation building, ¿no? Entonces, en América Latina, aunque un grupo criollo da fin al colonialismo y emerge el Estado, ¿no? Un Estado liberal, incipiente, débil, obviamente, pues ese Estado también no tiene muy claro cuál es su territorio, ¿sí? No tiene claro cuál es su territorio y ahí tenemos también disputas territoriales tan importantes, tan recalcitrantes que, bueno, un ejemplo, el ejemplo más conocido es que Bolivia se queda sin salida al mar, ¿no? Entonces, que es una expansión del territorio chileno, de lo que ahora es Chile, y esto porque las fronteras no se conocían, eran grandes porciones de tierra que luego con la colonización se establecen colonias, virreinatos, capitanías, etcétera, que empiezan a delimitar las primeras fronteras. Entonces, ahí más o menos, para no abundar en detalles históricos, entrar más bien al tema, aproximadamente a mitad del siglo, bueno, más bien diría fines del siglo XIX, para ser un poco optimista, pero en realidad es en el siglo XX, ¿sí? En las primeras décadas del siglo XX, cuando el Estado un poco más consolidado empieza a delimitar qué es la nación, ¿sí? Y en ese entonces, la nación no es la nación que hoy queremos que sea. La nación es una comunidad de personas que habitan un territorio y en ese territorio pues hay muchas culturas. Esto le pasa a toda América Latina, México, que conozco más, Bolivia incluida, que quedan dentro de una frontera con un Estado débil, incipiente y con una diversidad de culturas que se les ha llamado naciones. ¿Sí? Entonces, este Estado busca y lo hace de muchas maneras, impone una lengua, una cultura nacional, una identidad nacional, a costa de las otras poblaciones que quedan dentro de esas nuevas fronteras soberanas. Bueno, pero se tuvo que hacer, se tenía que hacer de alguna manera, porque de no hacerlo, esta meta del capitalismo en el que hemos tenido que estar, queramos o no, hubiera sido imposible, porque eso ha permitido esa aparente homogeneización
que unificó la forma de comunicarnos entre nosotros y de generar cohesión entre nosotros, hubiera sido imposible. ¿Sí? Hubiéramos incluso llegado a guerras fratricidas, ¿no? Entre grupos étnicos hubieran habido desgarramientos tribales o étnicos fuertes. Esto nos salva un poco del resto de África, de Asia. En América Latina no nos hemos matado, vamos, por banderas étnicas fuertes, porque ahí el Estado ha entrado de diversas, y la Iglesia también ha entrado de diversas formas para crear estas comunidades nacionales. Ahora, si no lo hubiéramos hecho, digo que hubiera sido catastrófico. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora en día? ¿En qué estado está esta nación que todos consideran que está considerada? Cada nación tiene ahora una riqueza de diversidad, pues que ahora todo el mundo quiere presumir cuánta diversidad tiene, cuando en el pasado era pues negar esa diversidad a costa de la homogeneidad, ¿no? Paraguay presume ahora mucha etnicidad, cuando pues sabemos qué hicieron los paraguayos con sus poblaciones indígenas. Bueno, entonces el asunto es que esta gran diversidad, que ha habido cambios muy importantes, porque una ventana de oportunidad fundamental ha sido el contexto internacional, que ha abierto en los últimos, desde 2007, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos, pues se ha creado ambientes propicios para ese reconocimiento de la diversidad. También ha habido, afortunadamente, pues más indígenas pensando en términos intelectuales, políticos, artísticos, que no conocíamos con tanta fuerza como ahora. Y entonces hay un momento en que estamos ya criticando esa última fase, o no última fase, pero la fase en la que estamos viviendo es de una crítica, de un cuestionamiento a esa homogeneidad que impuso el Estado para formar la nación, y que hay comunidades, naciones, pueblos, esa es otra gran discusión, que están viendo cómo articularse dentro del Estado-nación existente con sus propias propuestas, y también propuestas con un fuerte acento en la construcción de la democracia. Esa es la tónica, digamos, el momento el momento en el cual está atravesando el Estado, reconociendo la diversidad que hay en sus fronteras y tratando también de hacer institucional esta intervención en los propios términos de los pueblos indígenas y afrodescendientes también, que ahora están bastante en el escenario político. Muchas gracias, doctora Natividad. Pues hubo Mijael Fackler, doctor, parece que las decisiones de los bolivianos en términos políticos en esta enclave de territorios de pueblos parece que podrían interpretarse como la pervivencia de estos pueblos y de un modo de convivir y coexistir que no les niegue en absoluto, sino que los ponga como actores preponderantes, no apabullantes, pero sí al menos reconociendo estas diversidades, lenguas, tradiciones. Mijael, y bueno, y lo vimos en los ejemplos políticos de Bolivia. Mijael, adelante, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por los comentarios. Muy interesantes, muy relevantes. Me agrada mucho escuchar todos estos comentarios.
Entonces yo seguiré con una segunda parte que se me encargó de hablar un poco sobre el tema territorio y Estado, diferentes narrativas de los pueblos. A continuación, quisiera tratar brevemente algunos problemas conceptuales de las actuales políticas de autonomía. Como ya se mencionó, el Estado boliviano interviene en la estructura de los gobiernos autónomos. Por lo tanto, muchos estudios han descrito la implementación de la autonomía como un proceso que pone en práctica las instituciones prescritas por ley, por ejemplo, órganos ejecutivos, y en la medida de lo posible formaliza las prácticas locales. En cambio, yo quisiera discutir la hipótesis de que la autonomía, más allá de intervenciones legales específicas, debería analizarse como una transformación más general de las prácticas locales. Las actuales políticas de autonomía definen a los sujetos de los derechos como pueblos y naciones. Eso quiere decir, y también cité ya la Constitución Política de Bolivia, esto quiere decir que están organizados como comunidades históricas que mantienen instituciones políticas comunes dentro de un territorio determinado. Sin ninguna duda, estos conceptos cumplen funciones cruciales en la superación de enfoques paternalistas dirigidos a la asimilación cultural y también para justificar el acceso a derechos. Pero por otra parte, estos conceptos apenas reflejan la situación política y social de la población indígena de Bolivia y yo también creo, más allá de Bolivia, de grandes partes de la población indígena de América Latina. Para grandes partes de la población indígena de Bolivia son comunidades locales y poblados locales, que son las instituciones claves de integración e identificación social. En muchas regiones, esta fragmentación política que observamos es una consecuencia directa de la política colonial española que destruyó todas las demás formas de asociación política, por ejemplo, en la zona andina. En cambio, en las regiones de las tierras bajas de Bolivia y también más allá de Bolivia, esta fragmentación política ya caracterizaba a grandes sectores de la población mucho antes de la época colonial. A continuación, analizaré este problema en el caso de la primera autonomía indígena que se constituyó en Bolivia. La autonomía, como ustedes ven en la pantalla, la autonomía indígena guaraní de Charagua. Por la izquierda ustedes tienen el mapa, el territorio que ocupa esta autonomía. Esta foto de paso es un poco más vieja la foto. Ahí ven al expresidente boliviano Evo Morales durante la campaña local organizada por organizaciones indígenas para implementar los derechos de autonomía. Establecida formalmente en septiembre de 2015, la autonomía indígena Guaraní Charagua se hizo cargo de la administración de un área que anteriormente había estado bajo el gobierno del municipio de Charagua. Este municipio, ahora autonomía indígena, se encuentra en las tierras bajas de Bolivia, donde colinda con Paraguay, con una superficie de 74.000 kilómetros cuadrados. Es el municipio más extenso de Bolivia y de paso administra un espacio que es como la mitad de Alemania casi. ¿Ya? Nuestro país no es tan grande. Pero comprende solamente aproximadamente a 30.000 habitantes. La mayoría absoluta de ellos, un 67%, pertenece a la población guaraní. Y esta población, esta gente, están esparcidos en pequeñas comunidades rurales. En cambio, la población no indígena de ese municipio está asentada, reside en 2 núcleos urbanos, 2 pequeñas ciudades en una parte del municipio.
Históricamente, la población guaraní tiene mucha fama por haber resistido tanto a los intentos de conquista por parte del Imperio incaico como a aquellos del Imperio colonial español. El fin de su autonomía estaba marcado por una última batalla librada entre algunas comunidades guaraníes y el ejército boliviano a finales del siglo XIX. Durante el siglo XX, la población guaraní constituiría una sociedad marginada e invisible desde la perspectiva estatal. Mientras tanto, la población no indígena representaría el poder político y económico local. En su mayoría, esta gente se dedicaba a la ganadería, ¿no? Entonces, la parte económica más importante del municipio es la ganadería. Particularmente desde los años 1980, esta situación empezaba lentamente a cambiar. Actores como la Iglesia Católica, los jesuitas en particular, y ONG locales empezaron a apoyar a las comunidades guaraníes en su lucha por derechos de tierra. También estos actores apoyaban a la fundación de organizaciones propias que debían coordinar y representar a las comunidades locales. El nombre que se dio a estas organizaciones es Capitanías Grandes. Después, en el 87, también se fundó una organización nacional, la llamada Asamblea del Pueblo Guaraní. Hoy en día, esta situación se encuentra todavía más cambiada. Charagua, el municipio de Charagua y las organizaciones indígenas iniciaron el proceso autonómico a finales del año 2009 y lograron la aprobación de su estatuto autonómico 6 años después. Yo tuve la oportunidad de observar este proceso durante 2 estadías de investigación en los años 2011 y 2012, cuando las organizaciones indígenas locales se dedicaban a elaborar el sistema de gobierno de su futura autonomía indígena. Después de haber terminado estos trabajos, entregaron el estatuto al Tribunal Constitucional de Bolivia para una revisión de constitucionalidad y luego el proceso terminó con una votación pública en el municipio en la que participó toda la población, todos los sectores de la población votaron. Y votaron un poco más de 50%, o sea, un poco más de la mitad votó a favor del estatuto y eso era suficiente para ya iniciar el gobierno autónomo, el primer gobierno indígena autónomo. En este contexto, es muy llamativa la interpretación común que se ha hecho de la autonomía de Charagua como expresión de la libre determinación de la nación guaraní. A mí me sorprende mucho porque, similar a otros grupos de las tierras bajas, los guaraníes son históricamente conocidos por el dominio político de grupos pequeños y en gran parte independientes. En el caso de Charagua, tales tendencias se manifestaron todavía durante el proceso autonómico en un contraste estructural muy fuerte entre una sociedad organizada sobre la base de comunidades locales y el intento de construir una comunidad étnica sobre la base de nuevas organizaciones indígenas. El proceso autonómico emanaba así de una población que no formaba ni aspiraba a formar una comunidad política, pero que se sentía obligada a aceptar la perspectiva centralizadora del Estado para ejercer la autonomía. Por lo tanto, este esfuerzo de implementar derechos de autonomía solo podía basarse parcialmente en prácticas existentes, pero lo más importante era que se establecieran nuevos niveles e instituciones políticas comunes. Es por esta razón que yo he propuesto examinar este proceso autonómico como una adaptación y recreación de las prácticas locales. En este contexto, una condición clave para su éxito consistía en la capacidad de las organizaciones locales de encontrar suficiente compatibilidad entre los proyectos e intereses de diversos actores locales. Una de las características estructurales centrales de esta autonomía, la pueden ver ahora en la pantalla, es su amplia descentralización administrativa y política.
Mientras, durante gran parte de la historia de este municipio, se gobernaba el espacio municipal desde un centro, Charagua Pueblo, aunque en verdad el espacio era tan grande que muchos grupos vivían en este municipio sin darse nunca cuenta que vivían ahí. Simplemente la administración municipal nunca tuvo la capacidad de administrar todo el territorio. Entonces, una de las características estructurales es una amplia descentralización administrativa y política. Así, además de un nivel de gobierno común, se establecieron 4 zonas indígenas: la zona Bajo Isoso, zona Alto Isoso, zona Parapitiguaso y zona Charagua Norte. 4 zonas indígenas donde están la mayoría de la población de las comunidades indígenas locales, y 2 zonas no indígenas, que son la zona del antiguo centro del municipio, zona Charagua Pueblo, y zona Estación de Charagua, que es un barrio de Charagua que se fundó en los últimos años, donde viven muchos inmigrantes de la zona andina, también en su mayoría indígenas, y que no querían ser gobernados ya por los charagüeños, como dicen en esta zona. Los charagüeños son los que son del pueblo de Charagua. Entonces, cada zona cuenta con su propia administración. Estas zonas reflejan identidades étnicas diferentes que existen incluso dentro de la población guaraní de este municipio, porque lo que les une es más que nada un idioma, el guaraní, pero no había estructuras organizativas comunes ni una idea de comunidad, no había una comunidad imaginada. Entonces, además incluyen a otros grupos, que también es muy interesante. Esto fue un factor también para ganar apoyo por parte de sectores no indígenas. A su vez, también representan el intento de permitir la menor comunidad política necesaria. Porque muchas organizaciones indígenas me dijeron en este tiempo, Mijael, en verdad no quisiéramos estar con los demás, quisiéramos tener nuestra propia autonomía, pero el Estado no nos permite. Nos dice que el municipio entero tiene que adoptar la condición de autonomía política. Entonces representa un intento de permitir la menor comunidad política necesaria y la mayor autonomía posible de los grupos. Aquí cierro, muchas gracias. Okay. Muy bien. Muchas gracias, Mijael. Bueno, pues damos lugar al tercer bloque. A ver, me gustaría, Silvestre, me gustaría hacer algunos comentarios a lo que ha planteado Michael. Por supuesto, adelante, doctora. Sí, y también tal vez aquí se necesita un poco de precisión, porque lo que nos ha planteado Michael es como lo entiendo yo, es un caso de cómo el Estado interviene, es una ingeniería del Estado para construir autonomías, aunque no correspondan con la realidad, ¿no? Parece ser que esta es el ejemplo. Y dado que a Bolivia, este municipio entero, que el Estado decreta ser autónomo, pues es uno de los primeros ejemplos que tenemos en América Latina donde interviene el Estado. Porque el Estado tiene que intervenir necesariamente en la instalación, construcción de autonomías, y esto, aunque no nos guste, pero así es, ¿sí? Bueno, el asunto es entender estos procesos, estos procedimientos. Por ejemplo, Michael dice que yo siento que esta instrucción política y también de política pública del Estado boliviano para transformar un municipio en un municipio autónomo, a pesar de no tener las condiciones, a pesar de que hay más organización local, de una manera histórica por vivir en vecindad, en cotidianeidad, y de manera local antes que seguir instituciones más grandes. Entonces, en vez de permitir
la organización propia de los pueblos, se impone una forma de institucionalidad con la gran etiqueta de autonomía. Esto es así como lo entiendo, y tal vez Michael me va a sacar del error, pero así es como yo lo entiendo. Y luego, hay otra parte también que es muy importante, y que este tipo de discusiones en América Latina todavía no las tenemos. Llamamos nación a cualquier pueblo, a cualquier comunidad, y eso no solamente es para los que somos un poco quisquillosos con la teoría política, se nos cae todo, ¿sí? Se nos cae todo el andamiaje, porque nación es un concepto que ha requerido de mucha integración interna, de mucha cohesión social y de mucha capacidad de comunicación entre ese pueblo, esa nación. Hay también el argumento de que la nación tiene un pasado étnico riquísimo. Sin duda, los pueblos indígenas tienen un pasado riquísimo, excepcional, pero no son naciones en el sentido político de poder interactuar y ser reconocidos por otros actores. Entonces, lo que yo entiendo es que el pueblo guaraní, ¿verdad? Lo que tiene en común, que no es poca cosa, es el idioma guaraní, pero que no se conocen entre ellos. Es un poco lo que nos pasa aquí con el náhuatl. La lengua náhuatl se habla en varios estados de la República, en la Ciudad de México, se habla en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, se habla hasta El Salvador, pero eso no quiere decir que los náhuatl se reconozcan entre sí. Falta una institucionalidad para que eso ocurra. Y entonces, el proyecto del Estado de construir autonomías, pues ahí es más bien la pregunta es qué está haciendo para que estas diferentes comunidades que hablan guaraní se identifiquen y se comuniquen entre sí para entonces sentar las bases de una nación guaraní en el sentido que pues que conocemos a nivel de analista político, porque si no, no avanzamos mucho. Si a todos los pueblos les llamamos nación, entonces no los estamos poniendo en el mismo nivel, y esto pareciera que no es políticamente correcto, pero es la mejor manera con la que un analista puede hacer alguna contribución que sea importante. Muchas gracias, doctora. Pues, doctor Mijail, usted es aludido para extender sus comentarios sobre lo que acaba de decir la doctora Natividad. Y aprovecho también, pues, para ligar estos comentarios que se van a hacer con el último bloque que tenemos, que no va a haber más que fluidez en lo que se está diciendo, que es territorios, pueblos y autonomías en América Latina, que no es más una extensión de lo que hemos estado hablando. Pues adelante, Mijail. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Entonces yo voy a intentar reaccionar sobre algunas cosas. Sí, es cierto. Un gran problema que tenemos en debates actuales es que hablamos mucho de pueblos y naciones. Sí. Y un gran problema es que muchas veces hablamos en verdad de grupos lingüísticos, nos referimos a grupos lingüísticos. Esto pasa en Bolivia también. Muchos artículos que leo escritos por sociólogos, por antropólogos, me hablan de que la Constitución boliviana dice que hay 36 pueblos indígenas en Bolivia. No lo dice, habla de idiomas. No dice que son 36 pueblos, sino son idiomas, ¿sí? Es muy importante y esto se lee en muchos artículos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que conceptos como pueblos y naciones, creo que para antropólogos es muy importante, también implican ciertas ideas sobre organización social de esos grupos, ¿sí? Entonces,
El peligro es que nosotros, cuando hablamos o interpretamos algún proceso autonómico como el ejercicio de autonomía de un pueblo o de una nación, no podemos entenderlo y tampoco podemos entender el cambio social drástico que implica, porque no se reconoce lo que existe, sino existe una cierta forma como el Estado boliviano se acerca, ¿no?, a grupos indígenas y les abre la puerta para construir autonomía. Y muchas veces estos grupos están muy conscientes de que no se trata de reconocer prácticas locales, sino se trata de ver cómo mejor pueden adoptar la legislación nacional. Entonces, para los guaraníes que estaban reunidos en Charagua, el tema no era tanto cómo nosotros podemos reconocer prácticas de las comunidades, sino cómo podemos construir instituciones, ya instituciones comunes. Esto fue la gran tarea. Eso no existía. Y una segunda observación, el Estado boliviano ha intentado, mucho ha sido criticada la legislación porque restringe tal derecho y tal cualidad, pero de alguna forma también han sido muy pragmáticos, han evitado muchos conflictos, porque el hecho de que municipios pueden ser autonomías evita muchos conflictos territoriales, ¿no? Porque eso no significa el hecho de un municipio adopte la cualidad de autonomía, no significa que la población indígena local es propietaria de todas las tierras, ¿no? Entonces, lo que sí es tierra de comunidades sigue siendo tierra, lo que son estancias, por ejemplo, ganaderas, esto sigue, ¿ya? Eso tiene que ver con la reforma agraria, de ver cómo son la situación, quiénes son los propietarios, si las propiedades cumplen funciones sociales, por ejemplo. En esto Bolivia creo que se parece bastante a México. Entonces, esto es una forma de evitar muchos conflictos. La otra parte es que la población indígena de Bolivia, en verdad, gracias a las reformas agrarias, ya tiene bastante tierra. Es impresionante. En Bolivia, especialmente durante el tiempo de Evo Morales, se dinamizó la reforma agraria. Entonces había bastante dinámica y esto benefició a muchos actores. En ese sentido, es una historia de éxito, digo yo, incluso antes de la autonomía indígena. ¿Ya? Muchas comunidades sí cuentan. Incluso yo observé, los guaraníes ahora cuentan con tanta tierra que a veces todavía no saben cómo aprovecharla, ¿ya? Entonces, se necesita la autonomía también para tener acceso a recursos estatales para poder trabajar también las tierras de las cuales disponen. Esto va a ser una tarea clave del gobierno autónomo. Solo como un comentario muy pequeño, muy breve. Bien. ¿Vas a agregar algo más, Mijail? Yo tenía todavía se me encargó todavía de hablar del Sí, tema territorio, pueblos y autonomías en América Latina. sí, adelante. Entonces yo voy a decir algo sobre esto, ¿sí? Aquí debo decir que más he Mijail, trabajado sobre, ¿sí? Mijail, si me permites intervenir un momento, sí, ciertamente es la parte con que cerramos. Sí, Más quiero comentar a quienes nos acompañan. Después de este bloque vienen las preguntas de quienes nos han acompañado en este conversatorio. Adelante, Mijail, y después escuchamos a la doctora Natividad. bueno, muchas gracias. Solo son unas pequeñas observaciones muy generales que vienen, pero quizás mejor. Después de haber tratado el caso de los guaraníes con un poco más detalle, me gustaría dar una mirada un poco más general a cuestiones de territorio y autonomía en América Latina. En primer lugar, llama la atención el hecho de que incluso en la segunda mitad del siglo XX, muchos países latinoamericanos hicieron grandes esfuerzos para integrar a la población indígena en un sector capitalista y campesino, también en Bolivia. En cambio, desde el decenio de 1980, son conceptos como territorio, identidad étnica, así como la autonomía y el desarrollo autodeterminado que han venido determinando cada vez más el debate sobre el futuro de estos grupos. No es una coincidencia que esas demandas de autonomía territorial y control de los recursos fueran inicialmente defendidas sobre todo por organizaciones indígenas de la región amazónica. Esto se debe en gran parte al hecho
de que esta región estuvo solo marginalmente integrada en los respectivos estados, por ejemplo, el estado boliviano, hasta bien entrado el siglo XX, mientras que su desarrollo se convirtió cada vez más en el centro de los esfuerzos estatales de modernización e integración del territorio nacional. En la región amazónica, estos esfuerzos se encontraron con sociedades indígenas culturalmente muy diversas y muy dispersas. En su mayoría, se organizaban en base de grupos de parentesco y no tenían una conciencia de comunidad étnica común. Su subsistencia se basaba generalmente en el cultivo itinerante combinado con la caza, la pesca y la recolección, y por lo tanto requerían la existencia de grandes zonas de bosques sin límites fijos. En este contexto, era por lo tanto inútil exigir en el sentido de la legislación de reforma agraria de entonces tierras, porque las reformas agrarias estaban adaptadas a la agricultura campesina sedentaria. En cambio, el avance del progreso requería demarcar nuestras tierras, es decir, hacer una demarcación especial, espacial y vincularla a una afiliación indígena definida. En este proceso, que contó con el apoyo de activistas de derechos humanos y antropólogos, entre otros, el concepto del territorio indígena se convirtió finalmente en un componente central del discurso de las organizaciones indígenas que nacen en países amazónicos con Amazonía y finalmente más allá de esta zona. Entre tanto, el concepto de autonomía territorial ha encontrado una fuerte resonancia en América Latina más allá de la región amazónica. Se vincula con conceptos claves del derecho internacional como territorio, pueblo, libre determinación, y por otra parte puede aplicarse a problemas muy difundidos. En muchos lugares, grupos indígenas se ven amenazados por las consecuencias negativas de la explotación de los recursos naturales, la construcción de infraestructura y la expansión de las fronteras agrícolas y de los asentamientos. Si bien reformas constitucionales representan grandes éxitos para la población indígena, el logro de los objetivos deseados dependerá, sin embargo, de su ulterior aplicación. Este problema es particularmente evidente en el hecho de que en muchos países se observa que reformas para reconocer derechos indígenas se llevaron a cabo al mismo tiempo que otras reformas constitucionales destinadas a facilitar la aplicación de las políticas neoliberales en el contexto de la globalización. El neoliberalismo en América Latina desde los años 70 se ha caracterizado, entre otras cosas, por la apertura de las economías nacionales a los capitales y bienes extranjeros, la aplicación de los mecanismos de mercado en el mayor número posible de ámbitos de la vida social y la amplia limitación de las tareas del Estado al mantenimiento del orden público y la salvaguardia del sistema de propiedad existente. Como ha demostrado hace poco el antropólogo Ulrich Wicker en el ejemplo de la Constitución de Paraguay, la superposición de estas políticas con derechos indígenas conduce a una situación altamente contradictoria, es decir, por un lado se deben implementar derechos territoriales y por otro lado se deben fortalecer los derechos de inversionistas. El destino de la autonomía indígena en contextos marcados por la expansión de las actividades extractivas, y esto también es el caso de Bolivia, dependerá, por lo tanto, en gran medida de recursos legales y políticos que los grupos indígenas sean capaces de activar en conflictos con gobiernos y grandes empresas. Por otra parte, creo que esto también es un punto importante. No se debería atribuir a la autonomía indígena un rechazo categórico del extractivismo, ni un simple mantenimiento o reconstrucción de modelos de desarrollo sostenible. Es lo que se atribuye mucho en debates sobre indigenidad y sobre el medio ambiente a grupos indígenas, que son personas que cuidan de por sí el medio ambiente. Una razón de ello es que la autonomía territorial no suele ser sobre todo un intento de preservar las tradiciones. A menudo es una expresión más fuerte del intento
de gestionar grandes cambios sociales y culturales. Estos cambios se reflejan, por ejemplo, en el crecimiento demográfico, la creciente integración en la economía de mercado y el declive de las economías orientadas a la subsistencia. Por otra parte, se plantean cuestiones sobre la mejora de condiciones generales de vida de la población, por ejemplo, en lo que respecta a la salud, la infraestructura y la educación. En consecuencia, tales dinámicas cuestionan no solo perspectivas esencialistas sobre la indigeneidad. Asimismo, plantean cuestiones fundamentales sobre las condiciones sociales y políticas que permiten mantener o establecer prácticas sostenibles de utilización de la tierra y los recursos naturales en el marco de la autonomía territorial. Muchas gracias. Gracias, Mijael. Adelante, doctora Natividad. Bueno, el planteamiento de Mijael es bien interesante y ayuda a poner, a añadir claridad a este gran debate, porque en realidad tenemos que reconocer que hay incipiente conocimiento de cómo funciona la autonomía y a veces nos llevamos algunas sorpresas o a veces pensamos que puede ser la solución. La autonomía, el derecho a la libre determinación y autonomía puede ser una caja de Pandora, ¿no? Si no está muy claramente pensada, ¿verdad? Y sin embargo, creo que es el futuro que el Estado-Nación tiene con respecto a cómo va a establecer relaciones con los pueblos indígenas. No hay manera de ir atrás. Y América Latina no inventó la autonomía. Hay más de 100 y tantos países en el mundo que practican esta forma de convivencia, que es un arte de la ciencia política, con los pueblos que no forman parte de la nación dominante del Estado. Hay ejemplos bien interesantes, desde luego, en España, en Cataluña, el País Vasco, Galicia, Escocia, Canadá. Bueno, esas son autonomías, ¿no? Pero y que han llevado a cabo, pues también, y llevan a cabo muchísima negociación y nadie está satisfecho, parece ser. Siempre los autonomistas quisieran más, más, más y más. Bueno, pero lo que quiero decir es que sin duda tenemos en América Latina retos por delante que pueden ser muy conflictivos o contradictorios. Ya Mijael nos ha dado algunos ejemplos de cómo pueden ocurrir estas contradicciones, ¿no? Por un lado, hay derechos autonómicos, pero por el otro lado también los derechos de los inversionistas. Entonces, esto siempre se ve en una suerte de contradicción con el capitalismo, que por cierto tampoco nos va a abandonar pronto, creo yo. De manera que surgen varias panoramas y escenarios donde vamos a ir atestiguando conflictos étnicos y afectación de intereses indígenas y de afrodescendientes también. Porque para poder implementar el derecho a la libre determinación y la autonomía es indispensable el territorio. Si no hay territorio, esto no es posible de llevarse a cabo. No solamente porque es una forma de gobierno, ¿sí? Es una forma de gobierno local, es una forma de tomar decisiones, es una forma de administrar, y eso se hace en un territorio. No se puede hacer
vagamente, ¿sí? Entonces, la delimitación de territorios es lo más importante y lo que va a ser más conflictivo. Ya nos dice Mijael, bueno, ahora los guaraníes tienen tanta tierra que no saben qué hacer con ella, ¿no? Y esto puede provocar otra caja de Pandora, ¿sí? O ¿quiénes van a llegar a esos territorios? ¿Van a volver a utilizarse para qué fines, ¿sí? Entonces, la lucha por la delimitación del territorio donde confluyen muchos intereses de ambientalistas, de ONGs, de organizaciones políticas, de diversos grupos, pues todos traen ahí su mirada sobre lo que es autonomía como se quisiera, ¿sí? Ahora, es muy importante, al menos esto en México no, bueno, ocurre en toda América Latina, pero hay muchas definiciones, hay muchos conceptos de qué es la autonomía. Esto lo encontramos en la base de datos que tenemos, que se llama CISET, ¿no? Sistema de Consulta de Conflictos y Organizaciones Políticas, donde incluimos a Bolivia, incluimos a Ecuador, para ver la cultura política indígena de estos países, con sus respectivas organizaciones políticas, y un tema que cubre a todas las organizaciones es el de la autonomía, sin duda, pero qué maneras tan diferentes de entenderla y conceptualizarla. Entonces, por eso también es muy importante que sí exista un eje rector que tiene que venir del Estado, en consulta con las diversas organizaciones. Sin duda tiene que seguir ese proceso, tiene que haber un proceso de convencimiento del Estado de que no es dejar hacer lo que la gente quiera y donde todos intervengan y entonces, porque eso provoca más cajas de Pandora, ¿sí? Es bastante difícil, es un reto que los estados-nación del continente tienen a futuro, cómo poder llevar una articulación para la coexistencia pacífica sin el predominio de una nación por otra, en este caso la nación dominante mestiza, mexicana, boliviana, eso también es otra discusión importante, pero donde los demás naciones, no grupos lingüísticos, como dice Mijael, eso es muy importante, puedan entrar en esos debates. Tenemos que reconocer que el debate es incipiente, serio, con investigaciones, y suele ocurrir que, porque resulta interesante la idea de autonomía como si fueran territorios utópicos, donde nuevamente va a regresar el salvaje, la falta de contacto con la civilización, un poco romanticizando. Pero es muy importante lo que dice Mijael. Estas formas de autonomía no es para regresar al pasado, sino para gestionar nuevos cambios territoriales, administrativos, demográficos que están ocurriendo dentro de las fronteras de los estados. Va a ocurrir una reorganización, o debería de ocurrir una reorganización que apenas estamos empezando a conocer el umbral de lo que vendría, ¿sí? Y ya Bolivia ha dado un paso importante al dar las bases para la construcción de un municipio autónomo donde hay
una suerte de coordinación, coexistencia, una nueva relación con el Estado, ¿sí? Es muy importante, aquí nada más con esto ya termino, para conocer estos altibajos de teóricos por lo menos, dos cosas. Uno, que cada proceso autonómico es muy diferente. No hay dos procesos autonómicos iguales. Ni todos los grupos o naciones dentro de un territorio van a acceder a la autonomía de la misma forma ni al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es una experiencia como ocurre en muchos otros países y también mirando las condiciones internas de los grupos. Y segundo, no hay recetarios, ¿sí? Como digo, cada uno va a llevar a cabo su proceso. La autonomía, desde luego, ayuda a devolver el prestigio cultural a los pueblos indígenas, porque tendrán en su control la educación, la lengua, la salud, los recursos naturales, ¿no? Eso todavía vendrá en discusiones a futuro, es la gran contradicción que se plantea. Y yo les recomiendo una lectura de Ramón Maiz, es un teórico gallego que plantea las 11 tesis para la construcción de la autonomía, qué es y qué no es. Ayuda bastante para tener lo digo porque seguro estudiantes nos están escuchando, para tener pues mayores elementos para entender que este reto es de una complejidad enorme, se juegan muchísimos intereses, se trata de la reorganización del territorio, de los territorios, se trata de dotar de ejercicios autonómicos de toma de decisiones a grupos indígenas, y también surge el gran problema de la identidad, quiénes son indígenas y quiénes no son indígenas. No es asunto fácil, pero pues tiene que venir una gran discusión en torno a quiénes pueden acceder o no, quiénes califican o no a ejercer esos derechos de autonomía y libre determinación, sobre todo cuando tenemos a un crimen organizado tan rampante en áreas rurales de México, y donde pues es un derecho autonómico que puede ser, como digo, interpretado de muchas maneras si no existe un importante marco jurídico que esté sancionando y vigilando ese proceso importante, y sobre todo eso requiere el consenso y la participación de los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Los primeros en este debate tienen que estar incluidos. Eso por ahora. Muchas gracias, doctora Natividad. Se nos vino el tiempo encima. Hay un par de preguntas y yo quisiera, por esta cuestión de los tiempos, repito, que se tomaran un minuto para responderla. La primera va a ser para la doctora Natividad y la segunda para el doctor Mijael Fackler. Leo, estas son preguntas de Salani, ambas. La primera, no es que ella las haya dirigido, yo las estoy distribuyendo de manera arbitraria. Bien, pregunta Salani, sobre la inclusión de los pueblos indígenas en las instancias estatales y el problema de la representatividad. Bien, pregunta específica, ¿cómo resolver el problema de la cooptación de liderazgos indígenas en el aparato de Estado que no representan eficientemente los intereses de los pueblos y tampoco representa cabalmente las demandas, en vista de que los propios pueblos son diversos en su interior? Esta es la pregunta de Salani, la voy a dejar para
la doctora Natividad. Y de una vez, Mijail Fackler, la pregunta para ti es, ¿cuáles son los límites entre el reconocimiento del Estado y el ejercicio efectivo del derecho a la libre determinación? Se ha observado tanto en Bolivia como en otros casos que el reconocimiento estatal ha servido más bien para poner candados a la libre determinación que para garantizar su ejercicio. Bien, pues doctora Natividad, 1 minuto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo resolver el problema de cooptación de los liderazgos de los pueblos y que luego terminan ya no reflejando las demandas de esos pueblos? ¿Sí? Creo que esta fue una situación que ha venido existiendo. Voy a hablar sobre México. Desde que se necesita el voto verde, ¿no? Desde el Partido Revolucionario Institucional, y también porque cooptar liderazgos indígenas que también están vinculados otra vez con el asunto de la tierra y los territorios, ¿sí? Se puede entender que la forma de cooptar es desmantelar, neutralizar, desbocar un movimiento, una lucha indígena, ¿sí? Eso es el pasado, o el presente también. Ahora, esta es la primera vez, me refiero a la cuarta transformación, donde están más indígenas con identidad y conciencia clara, ¿no? Profesionales que están trabajando en estas áreas, ¿sí? En las áreas de la definición de lo que es la autonomía y la libre determinación en las condiciones específicas de México. Y así también en diseñar aspectos que están ligados a políticas de bienestar, considerando las políticas indigenistas. Bueno, ahí algunos lo ven como cooptación, pero en realidad es una nueva etapa donde hay cada vez más burócratas indígenas que tienen que estar dentro del Estado para garantizar que estos diseños de política pública también estén realizados por indígenas, sus voceros sean indígenas y tengan, por lo tanto, la legitimidad para ejercer las nuevas disposiciones de redistribución y de reconocimiento para pueblos indígenas de acuerdo a las directrices del Estado. Ahora, eso por una parte. Si la pregunta va, si cada vez hay más burócratas en el Estado, yo diría que bueno, por fin están siendo reconocidos que debe de haber administradores indígenas dentro de las estructuras del Estado, porque es una forma también de garantizar que pues se ocupen de sus propios asuntos, ¿no? De su propio destino. Y eso también va un tema que para construir autonomías es importante que haya profesionales indígenas que sepan de lo que se está hablando, que sean administradores de autonomías. ¿Quién las va a administrar? ¿Quiénes van a rendir cuentas? ¿Cómo van a interpretar la relación con el Estado? La autonomía no es un hecho aislado, remoto, ¿sí? Sino es una discusión intensa entre distintas partes y una rectoría fuerte. Entonces, se necesitan muchos profesionales indígenas para llevar a cabo las autonomías. Y esto me lleva a decir, y con esto termino, es que la cultura política indígena
Es muy extensa, es muy heterogénea, es muy variada. Los indígenas pasan haciendo política muchísimo, no son pasivos, no son apáticos de ninguna manera. Hay un gran acervo de sus formas de hacer política. Y ¿cómo evitar la cooptación? Bueno, eso también es un asunto interno de los mismos pueblos y sus representantes. Pues es nuevamente pedir cuentas, rendición de cuentas y pues si ahí entendemos que hay temas de corrupción porque el representante, el líder se corrompe, pues es también parte de la misma cultura política del pueblo indígena que también asimila la cultura política dominante. Entonces es como una especie de castillo de naipes, ¿no? Yo creo que también la conciencia de ser indígena y de mantener en alto la especificidad por la cual tiene derechos históricos que le corresponden, ¿no? Es una responsabilidad enorme que los pueblos indígenas y sus representantes directos o de manera representativa deben acatar y honrar seriamente. Gracias, doctora Natividad. Mijael, un minuto. Bueno, voy a intentar. Como español no es mi primer idioma, mejor que sea solo un minuto. En alemán me cuesta menos, pero igual ustedes me entienden. Ojalá. Entonces yo creo que muchas cosas que se han dicho también aplican al caso de Bolivia. De hecho, autonomía para los grupos que yo he observado no solamente es un reto que tiene que ver con una nueva relación con el Estado, sino también de reorganizar las relaciones internas. Entonces, por ejemplo, a través de procesos de centralización política. Para muchas sociedades indígenas de Bolivia, la autonomía territorial significa un proceso de centralización política, donde surgen otros tipos de liderazgo. Un líder clásico en muchos grupos de las tierras bajas de Bolivia es un líder que está muy cerca de las bases, que vive en la misma comunidad, ¿no es cierto? Que está sujeto diariamente a un control. Y muchas veces no es un líder que es votado, sino es una persona que hereda el cargo, ¿no? Los guaraníes tienen la herencia de cargo de líder, en verdad. Y también se justifica por su capacidad de defender el grupo. Entonces, y esto es algo que se controla a diario. Se ve cómo el líder se comporta, cómo pasa por el pueblo, si está presente, si convoca a la asamblea, si organiza el trabajo comunitario. Entonces, una gran preocupación en el proceso autonómico de Charagua fue qué pasará con los líderes que estarán en instituciones más lejos de las comunidades. ¿Cómo los controlaremos, por ejemplo? ¿Ya? ¿Será que vamos a administrar bien nuestros recursos? Pero también la preocupación de no contar con personas capaces para administrar recursos. Entonces es como un problema que tiene diferentes dimensiones. Por un lado, cómo los controlamos y por el otro lado, ¿será que son capaces de administrar recursos? Entonces son problemas que se presentan en este tipo de procesos autonómicos. Y la pregunta, libre determinación, sí o no, mucho ha escrito, nos lleva a veces a juicios muy duros, creo. ¿No es cierto? Porque si nosotros decimos autonomía tiene que ser control de recursos naturales no renovables, gas, petróleo, y si no los controlan, entonces no es autonomía. A veces digo, no, nosotros no vemos los avances reales que han habido. Justo en zonas donde también había haciendas, ¿no es cierto? Donde las personas vivían como peones trabajando, ¿no? Y ahora son personas que administran recursos, que se relacionan de otra forma con el Estado. Entonces, muchas veces nosotros creo que no estimamos suficiente los avances que han habido.
mucho sobre esa pregunta ha escrito un antropólogo norteamericano, Charles Hale, que es muy conocido, que dice que tiene un texto muy conocido donde él introduce el concepto del indio permitido. Entonces, él dice muchas veces los estados intentan establecer una forma de derechos que no pone en peligro relaciones de poder económico y político. ¿Sí? Se reconocen derechos culturales, por ejemplo, pero no se reconocen derechos de territorio. Y yo veo que en Bolivia sí han habido avances importantes y me ha sorprendido, me ha impresionado cómo grupos que durante el siglo XX prácticamente eran invisibles han salido al escenario nacional y sorprendiendo a mucha gente. O sea, yo fui, por ejemplo, testigo cuando eligieron a Evo Morales en el 2006 en Bolivia. Estuve con personas urbanas que decían, uy, Evo Morales daba discursos y decían, mira, el indio aprendió a hablar, decían, el indio aprendió a hablar, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Ya? Ahora los bolivianos están muy acostumbrados a políticos con raíces indígenas. Entonces, estos cambios son muy significativos para mucha gente. Ya, entonces, cierro aquí. Muchas gracias, Mijael. Muchas gracias, Natividad. Pues cerramos la transmisión. Eh, Les agradezco mucho sus palabras, que hayan atendido el conversatorio y esperemos que no sea la única vez que estén aquí acompañándonos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.